¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer para mí saludarles en este episodio de Café con Derecho. Hoy estamos celebrando el capítulo número 39, gracias a las redes sociales de Indecaj. Y recuerden que en Café con Derecho, tu cita legal es con un shot extra de aprendizaje jurídico. Estoy muy contenta porque en esta mañana de jueves 23 de octubre me acompaña de nueva cuenta el maestro Martín Daniel Venegas Suárez, quien tiene experiencia como persona juzgadora y que actualmente se dedica también a la parte académica y ahora a la parte litigiosa de este sistema penal acusatorio. Y pues con quien en pláticas previas para seleccionar y para agendar este episodio, me encanta y agradezco de Daniel que él dice, vamos a tomar el toro por los cuernos y vamos a hacerle frente a los temas y a las cosas de cómo son en nuestro mundo jurídico. Y pues fue así como tenemos para ustedes el tema de hoy titulado Detenciones simuladas. Yo soy Alma Yesenia Peña Hernández y me da mucho gusto saludarles esta mañana con nuestra primera taza de café. ¿Cómo van todos? Ya dando esos primeros sorbos de café. Querido Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Hola Alma, buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gustazo estar aquí contigo, con el auditorio de Zoom, de las redes sociales. Y pues sí, justamente cuando platicábamos sobre el tema, eh, la academia es muy bonita, pero en la academia se ven muchas cosas hipotéticas y abstractas. Lo cierto es lo que está allá afuera. Y allá afuera no es como, como nos dicen a veces en la academia, ¿verdad? Entonces, justo esa es la idea de tocar este tipo de temas. Sí, totalmente. Y a mí me pasa mucho eso en clase con los alumnos porque luego les digo, ahorita me voy a poner romántica, ¿no? Y la parte romántica es la teoría, el deber ser. Y luego, ¿no, chicos? Cuando empezamos a desahogarnos y les digo la frase de lo que callamos los litigantes, porque sí, cada cosa que pasa en audiencia o tras bambalinas, que pues bueno, justamente este tema va por ahí. Antes de entrarle como tal al tema, quiero contarles, quiero aclarar en el tema de la taza, ¿verdad, querido Ramsés? Veo con mucho gusto que varios de ustedes tengan la taza de café con derecho. Vienen nuevos modelos, así que listos por ahí. Y yo hoy me permití traer otra taza porque, bueno, a algunos de ustedes les he contado que me gusta coleccionar tazas y tazas termos, ¿no? Por esta pasión al café. Y pues hoy como necesitaba también cargas extra, necesité una taza más grande, mire, les enseño. Esta taza la compré en el Zoológico de San Diego, pero aparte de que a mí me parece muy mona, la idea con esta taza es que tiene causa, porque se ha encontrado que los gorilas en nuestro planeta están en peligro de extinción y que son animales pues como difíciles de sostener por el entorno que ellos necesitan. Así que la idea, exacto, Ramses, la idea con el litro de café que hay aquí adentro era que compras la taza y haces un donativo para los gorilas. Oh. Por eso tenía que contarles esto. Ya luego ustedes, acuérdense que antes en otros episodios hacíamos dinámica de su taza, que me contaban qué onda con la taza que traían. Así que si pueden hacerlo, los voy leyendo. Y Daniel, tenemos que preguntarte, ya sabemos que no eres tan fan de café. ¿Qué traes hoy? ¿Tecito? ¿Qué te estás tomando? ¿Qué nos cuentas de tu lado? Sí, bueno, yo previa anuencia de la reunión anterior, de la charla anterior, comenté que no soy tan cafetero. Llego a tomar, sí, no me molesta, pero no soy fan. Y hoy traigo un té de lichi, que está buenísimo, y que me traje una vez en un viajecito, y me encanta, la verdad, es muy rico. Ya no sé cómo hacerle porque está un poquito lejos para ir por más, pero voy a ver si importamos de Amazon o algo. Pero es buenísimo. Es como tisana de lichi. Órale, mira, nunca había escuchado eso, no se me habría ocurrido, o sea, té de lichi. Ujú. Sí, sí, Qué sí, sabe muy bueno. fresco y aromático, y entonces está padre para empezar el día porque te refresca. Sí, ¿verdad? También ha de ser como con shot de energía, yo creo, o sea, no es lo mismo que te tomes, no sé, uno de menta o de manzanilla, que esos relajan, ¿no crees? Que también me gustan mucho. De hecho, cuando voy a algunos cafés, por lo regular todo el mundo pide café, y yo cuando pido té, por lo regular me orillo ya sea o por té de manzanilla o por té de menta. Son como de mis favoritos.
Sí, 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 los que nunca deben de faltar, ¿no? Correcto, sí. Genial, pues salud a todos, primer brindis, ya saben, vayamos disfrutando de estos shots jurídicos. Muchas gracias por estar en esta mañana. Saludo con mucho gusto en Facebook también a Evelyn, a querido William Paisano, a Carlitos en Toluca. Gracias, Charlie, que le gustó mi chamarra. Es que hace mucho frío acá, por eso necesitaba hoy un chamarrón loco. Gracias. Ayúdenos a compartir esta transmisión, por favor. Pues vale, vamos a empezar a platicar con tema. ¿Qué onda con el título, Daniel? Me preguntaban algunos, ¿qué onda con el tema? ¿Qué no van a hablar de lo que pasa en México? O sea, detenciones simuladas ya quedaron atrás, detenciones simuladas solo pasan en otros países. O, ¿qué pasa con las detenciones simuladas en México? Claro. Pues muy triste que efectivamente no, abramos los ojos y seamos sinceros y realistas. No, no pasa en otros países, pasa en México y en todos los estados de México y pasa en la Federación. Entonces, la realidad es que creo que a veces es más por estadísticas. Ayer, no, antier, hablaba con un buen amigo, Ministerio Público, y justamente eso comenta, decía, a ver, si en un hecho específico tienen ya ubicada a una persona que acaba de cometer un hecho delictivo de alto impacto y por vía cámara de la Ciudad de México ya hicieron un seguimiento y ya saben dónde vive, ¿por qué el afán de la policía de meterse al domicilio, sacarlo, obviamente sin orden de cateo, presentarlo ante el Ministerio Público, cuando todo eso se puede desmoronar muy, muy fácil, ¿no? Porque también es algo que se observa todos los días. Muchas veces la policía desaparece las cámaras de los alrededores, también guardan las cámaras oficiales y ¿qué sucede si por ahí alguien de los vecinos estaba grabando y por eso se le va a generar impunidad y se va a generar falta de justicia para las víctimas cuando tienen todas las herramientas para ir a solicitar un orden de aprehensión para estar ahí en vigilancia? Pero como la estadística de la flagrancia es mucho más beneficiosa para las policías y para las fiscalías, ponen en riesgo toda la estructura de un asunto en particular. No solamente pensemos en las estadísticas la verdad es lo de menos, sino que debemos pensar en el entorno de justicia y no solo para el imputado, insisto, también para las propias víctimas, porque bueno, he visto también muchos casos, muchos asuntos en los que justamente se pone en peligro y les genera hasta zozobra a la postre a las víctimas. Y peor aún, hay veces que obligan o influyen en las víctimas para que digan lo que no sucedió. Y entonces hasta los están orillando a cometer conductas delictivas. Esto realmente es gravísimo, es algo que debe irse erradicando poco a poco porque de lo contrario, eh, pues va en contra totalmente de la finalidad los cuatro fines del procedimiento penal. Sí, Daniel, fíjate que me hiciste recordar ahora como en lo último respecto a estadística que tiene mi cabeza, porque cuando estaba escribiendo la tesis, justamente ahora que escuché a Ramsés en la tesis de razonamiento probatorio que la hice creo que fue en el 2022. Hablaba de estos análisis sobre casos de flagrancia y en digamos, en esa última consulta, porque aclaro, pueden buscar la fuente en Google de hallazgos, ¿ok? Hallazgos es un documento que realiza México Evalúa, pero que ha dejado de salir, Daniel, porque ya no hay datos públicos, ya no hay mucha información. Entonces entiendo yo que creo hasta 2023 dejó de estar ese súper documento muy bueno en estudio estadístico. Y en ese entonces, fíjense que decía el número que el 51% de las detenciones son aparentemente en flagrancia. ¿Ok? 51%, o sea, más de la mitad. Pero no significa que el porcentaje restante sea, por ejemplo, de personas detenidas por orden de aprehensión o de otra vía, Daniel, sino que incluso hay un gran número en el porcentaje en la gráfica circular de personas que andan por ahí evadidas y que nunca logran detener, ¿no? Ya saben, de estas típicas órdenes de aprehensión que llevan 10 años, 8 años, 5 años, ¿no? Y no encuentras al cristiano. Pues bueno, entonces me interesa que nos quedemos con ese 51% de casos en flagrancia. Y luego justamente el ejercicio es, bueno, de todas, ojo, porque de todo esto se tendrían
principalmente se tendrían que generar audiencias de control de legalidad, ¿no? Para analizar esta detención. ¿Cuántas se decretan de ilegales, chicos? ¿Cuántas se van por ahí? Y es muchas. Digo, por ahí yo debo de tener el documento y el número. Al ratito se los mando en el grupo de WhatsApp. Pero justamente comparto contigo la preocupación, Daniel, de que pues, ¿por qué no aprendemos? ¿Por qué pareciera ser, o sea, si ya tienes los elementos enfrente que te dicen se va a caer tu detención, se va a caer el caso, se va a notar, porque hoy en día ya no sabes ni quién saca un cel y te filma, o qué vecino sí tiene cámaras, y la defensa puede conseguir la grabación, o sea, se va a notar. Y justo me haces pensar, Daniel, también en que reflexiono sobre caso Florence Cassens, efecto corruptor y estas cuestiones. ¿Hace cuántos años fue? Digo, neta, no hemos aprendido nada. No hay reflexión, o la reflexión la vamos a hacer en el episodio 39 de Café con Derecho, a pesar de... ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa esto, Daniel? Pues insisto, estoy segurísimo que pasa por temas exclusivamente de pues de política, pero de mala política, por hablar de estadísticas o por pretender dar estadísticas de un trabajo mal hecho que se está realizando, pero al fin es lo que le gusta a veces escuchar a la gente. Y se agrava mucho cuando cada vez surgen herramientas más represivas, como estas modificaciones, estas reformas a la ley de amparo. Estas reformas o candados que se pretendió poner el 31 de diciembre del año anterior al párrafo segundo del artículo 19, para evitar la interpretación conforme o para evitar la interpretación para hacer nugatorios la prisión preventiva oficiosa. Y, por ejemplo, una reforma que está ahí en el tintero, que no sé si han tenido oportunidad de revisar sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales y que hace todavía más laxa la flagrancia. El artículo 146, fracción segunda, inciso B, como sabemos hoy requiere tres requisitos: señalamiento propiamente dicho, un acto de constatación o de verificación y no interrupción de la búsqueda o localización. Entonces, esa propuesta de reforma que todavía no está ni siquiera en discusión, pero que ya sabemos cómo están pasando las reformas hoy en día, tiene o pretende separar esta flagrancia por señalamiento para que ya no sea necesario el acto de constatación, sino únicamente el simple señalamiento. Imagínense qué peligroso, qué grave puede ser, y más aún con todo esto que estamos hablando. Y más aún si no hay presunción de inocencia y te pueden imponer directamente prisión preventiva. Y los órganos jurisdiccionales, la verdad es que cada vez están atreviéndose menos a realizar este tipo de interpretación y bueno, en qué estado de incertidumbre de su obra deja a todos los justiciables ahí. O atreviéndose más, atrevidísimos, pero en otro plano. Pero en otro sentido, sí. Sí, fíjate, Daniel, que tengo experiencia trabajando como policía, por eso notarás también que hoy se unen a esta plática varios excompañeros en la labor policial, que me da mucho gusto saludarles. Cuando vieron el tema dijeron, vamos para allá a aprender. Algo que yo critico y que viví en la experiencia operativa policial y que, ojo, he estado viendo que actualmente ha regresado esta modalidad a algunos estados, es el famoso bono por puesta a disposición. ¿Verdad? Y ahorita varios movieron la cabecita diciendo que sí. Ojo, me explico a qué va eso. En tanto una Secretaría de Seguridad, en el nivel de gobierno que ustedes quieran, pero en tanto a nuestras policías las queramos premiar, literal con lana, porque ese es el bono, ¿no? Con lana. Las queramos premiar por estadística de detención, pues pasa esto que a Daniel y a mí nos preocupa. Porque entonces en la cabeza de esa persona muy probablemente está, yo quiero el bono. Y dejo de ver, ¿no, Daniel? Dejo de ver objetivamente las situaciones que sí merecen esa detención y que además sean legal, porque estoy más preocupado por sostenerme en la punta de la estadística y sí ser merecedor de mi bono. Entonces, hago un llamado particular aquí a todas las policías y lo podemos discutir con cita, con referencia bibliográfica, porque de esto hay estudios internacionales que este tipo de bonos afectan a la productividad de nuestros policías. Pero ahora,
Vayámonos un poco más a la parte de audiencias, Daniel. ¿Qué te parece? Porque justo también nos acompañan en nuestro público litigantes. Y muy seguramente, pues habrá alguna persona defensora que diga, oye, Daniel, oye, Alma, pero si yo voy a ir a una audiencia inicial y voy a debatir la detención y estas cuestiones, ¿cómo le puedo hacer para decirle al juez que estamos ante un caso de una detención simulada, ¿no? Porque pues por ahí quieres ganar el asunto, por ahí quieres empezar. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, a mí me gusta desde que iniciaba como Ministerio Público, luego como juez y ahora en esta parte del ejercicio de la profesión, siempre pensar un poco disruptivo, pensar en el cómo sí, porque si te vas únicamente a la ley y no ves todo el marco normativo, todas las estrategias que tienes, vas a tener una participación muy limitada, considero yo. Y justo traigo algunas ideas para planteárselas y que manifestado en otros foros y en la propia práctica judicial y ahora en la defensa, para tal efecto. Sin embargo, me gustaría hacer una breve acotación porque sí, justamente ese tema de los bonos y que también ocurre en las fiscalías, pues genera justamente este tipo de prácticas aunado o emparejado a las malas prácticas, perdón, sí, a las malas prácticas y a los bajos sueldos que tienen los servidores públicos y que por lo tanto buscan los bonos. Entonces ahí es una falla total del Estado y aquí la invitación es, estoy de acuerdo, si se buscan los bonos, pero que se busquen de manera correcta porque ¿cuánto te van a dar de bonos? 5, 10 mil pesos y vas a llevar esos 5, 10 mil pesos a tu familia y con eso les vas a proveer de algo, pero estarás pensando cómo destruiste una familia en otro lado y todo su contexto. Creo que eso es una práctica, una autocrítica y una reflexión que hay que hacer como servidores públicos y entonces pues tratar de tener esa conciencia. Y desde luego pues el Estado debería proveer esos bonos, pero cuando no hay delitos, pero no porque realices una apuesta, sino porque estás haciendo una verdadera labor de prevención, ¿no? Bueno, son ideas a veces un poquito utópicas, pero que serían ideales para ello. Ahora, en relación a cómo se pueden combatir, veía la semana pasada un TikTok de un abogado que respeto mucho, el licenciado Neri de Abogamos, y decía, de Abogamos México, y decía que lo llevaban de una fiscalía a otra, su representado, me parece que pasó como por 3 fiscalías. O sea, imagínate, lo detienen por delitos contra la salud, sale, lo detienen por cohechos, sale, lo detienen por resistencia, sale 3 veces. Qué terrible, ¿no? Eso que se realiza en las fiscalías y que se está documentando en video y que no pasa nada. Entonces, aquí la primera propuesta que haría es, si me nombro como defensor en esas 3 carpetas de investigación, no estaría en facultad de solicitar una audiencia en cada una de esas 3 carpetas o en la que conforme a mi estrategia me resulte favorable, de solicitar una audiencia de nulidad, porque puedo ver que en esa carpeta de investigación se realizó una detención que no es flagrante, es decir, no voy a ir a control de detención, pero sí a solicitar una nulidad de la actuación de esos policías. Y si esa nulidad prosperara, y a lo mejor en una de las 3 carpetas previas, se realizó una práctica de diligencia de reconocimiento de personas, entonces no podría, por efecto reflejo, por efecto del fruto del árbol envenenado, tirar esa diligencia de reconocimiento de personas y entonces esa maquinación que se hizo de esa detención, pues ya no serviría. Y si estamos atacando de esa manera, prosperando de esa manera, no se estará mitigando a la postre ese tipo de malas prácticas. Es una de las reflexiones que pongo ahí a consideración del auditorio. Sí, sí, sí. Y ahora que dices también, a ver, vamos a aceptar que estos casos pasan en todos los estados y en todos los órdenes de gobierno. Hubo un asunto, luego diría Ramsés, no en vivo, y no en videograbación, luego les cuento de quién fue ese asunto, pero muy mediático en Ciudad de México, a donde 4 veces, tal cual lo comentas tú, Daniel, inventan 4 asuntos de una persona para lograrla detener, literal, para meterse a la casa y del pelo y de las orejas sacarlo y llevarlo a audiencia. Empezando también desde ¿por qué irrumpes en su domicilio por un supuesto cohecho? Imagínense. Es que las de cohecho nunca faltan, ¿verdad? Siempre sabemos que cuando nos quieren inventar un asunto o ganar tiempo empiezan con los cohechos. Pero hubo en particular en el seguimiento de este caso que yo di,
Fíjense que incluso la defensa en algún momento decía, es que la detención es ilegal y esto y esto y esto. Presentan grabaciones, Daniel, del interior de la casa, a donde dicen, mira cómo se mete la policía sin una orden de cateo, sin nada, mira cómo se lo llevan. Y el juez dijo, es que no se alcanza a distinguir desde las cámaras, entonces no estoy tan seguro, ¿no? Y por ahí decreta de legal la detención, se siguen y al momento del plazo lo piden y este supuestamente era un asunto de homicidio. ¿Pueden creer el chisme? Ay, el chisme está buenísimo. Pide el plazo a la defensa para investigar y regresan y ofrecen como testigo al famoso muertito. O sea, a ver, decía, era un asunto de homicidio. Pues a la persona, Daniel, chicos, que supuestamente alegaba al Ministerio Público que sujeto A había matado a B, llevaron a la audiencia a B y demostraron que ni siquiera estaba muerto, que era un invento del asunto. O sea, en serio, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y ojo, este tipo de práctica de ya hasta de inventarte al muertito, me lo estoy llevando tal vez, igual y me dice Daniel, espérate, Alma, ya te estás volando mucho con las detenciones simuladas, ¿no? Pero ahí les va. Yo les paso este tip. Cuando sean asuntos de homicidio, investiguen bien al muertito, porque derivado de la pandemia, tenemos por ahí un descontrol en la información a donde hay muchas personas, sobre todo de bajos recursos, que no dieron el aviso legal, ¿no? O no hicieron el trámite correspondiente y en la base de datos, fulanito de tal sigue apareciendo como vivo y en realidad murió en pandemia y por ahí algunas personas están lucrando con esta información. Hemos llegado hasta eso, imagínense. Sí, 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 es terrible. Dice Ramsés, declaró desde el más allá, pues a lo mejor usando medios tecnológicos, ¿no? Si consideramos que la Ouija podría ser tecnología al final del día. Pero sí, 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 no, es increíble. Y me hace recordar también un TikTok que veía del juez Osorio, que se me hizo fabuloso cuando lo vi. Lo estudié a fondo y lo empecé a aplicar en su momento desde el ámbito judicial. Y habla del testimonio estereotipado. No sé si lo recuerdan, si lo han visto. Y efectivamente el testimonio estereotipado es una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Puerto Rico. Claro, no es vinculante, es derecho comparado, pero es súper, súper enriquecedor porque imagínense, estamos hablando de un asunto del año... bueno, el expediente es del año 84, me parece que se juzga en el año, en el año de 1993 y en Puerto Rico, desde 1993, adopta ese criterio el Tribunal Supremo, que es el equivalente a nuestra Suprema Corte, y justamente habla de algunos asuntos, sobre todo relacionados con narcomenudeo, donde a plena vista se hacen ese famoso intercambio de bolsitas, donde a plena vista de la policía a 40 metros se ve las características de una bolsita transparente con hierba verde al interior, al parecer marihuana, y el famoso billete azul o el billete guinda. Cuando realmente ubíquense ustedes a 40 metros y díganme si alcanzan a ver algo de este tamaño, ¿no? Entonces, y aunado a ello también, las famosas señalamientos que realizan personas que no quisieron identificarse por no tener problemas. Y bueno, todo eso, lo que dijo ese Tribunal Supremo, es que genera suspicacia, obviamente, que deben estudiarse o escudriñarse con un especial rigor, justamente porque se repiten tanto, que no siempre significa que sean no correctos, que no se apeguen a la verdad, pero justamente deben escudriñarse al margen de información objetiva, debe ser especialmente reforzada para que no pues genere esta estereotipación del testimonio, un vicio que no se pueda salvar en su momento. Entonces, justo ahí lo importante es ver cómo se está resolviendo en otros países, ir a derecho comparado y se va a encontrar un montón de información que va a ser muy nutritiva para abonar a los argumentos. Sí, me encanta esta propuesta del estudio comparado, Daniel, y sobre esto yo comentaría lo siguiente. He visto también, a mí me ha tocado escuchar, ahorita que tú mencionabas, ay, se me va, el sesgo estereotipado, ¿no? El testimonio estereotipado, señalamiento estereotipado y estas cosas. También ubicamos, ¿le suena a ustedes lo de los asuntos Tramontina?
¿Por qué lo digo? Ahorita leía a mi querido Pedro, saludos Pedro Nova, donde dice que pareciera que es un tema de detenciones simuladas sistemáticas que van por droga, arma, cohecho, o podría cambiar el orden, ¿no? En los asuntos Tramontina también les cuento para los que les suene raro. Terminando el programa, todos pueden acudir a su cocina, abran la gaveta de los cubiertos y creo que en muchas de las familias o que en casi todas de las familias mexicanas tenemos un cuchillito de sierra, un cuchillito de mesa y le van a leer en el cuchillo, en alguna parte, la palabra Tramontina. Tramontina es la marca. ¿Ok? De esos cuchillitos. Pero te acordarás, Daniel, también que se disparan en incidencia los asuntos Tramontina por una reforma que hubo también. Porque ahorita tú, que veo que eres muy bueno con los años y los números de los criterios y eso, a ver si te acuerdas y nos ayudas a hacer la precisión. A ver qué pasa. También los policías malos, porque hemos de reconocer que hay policías buenos, muy buenos, que hacen muy bien su trabajo. Y hay, o sea, como dicen, está el frijolito en el arroz, ¿no? Están los malos, los malvados. Entonces, los policías malos traían consigo de estos cuchillitos Tramontina para que cuando querían, pues, joder a una persona, y si no soltaba lana y si no se dejaban, entonces justo le hacían la detención simulada y le clavaban ese cuchillito para justificar, ¿no, Daniel? Ya, claro, le sumaban que estaba haciendo algún delito y además con el cuchillito. Ahora, ¿cómo erradicar también este tipo de cuestiones? Y decías, Daniel, hacer estudio comparado. Fíjense que a mí me tocó también en un intercambio de experiencias con el arma de carabinera italiana aprender o notar que allá, fíjense que en lo que sería nuestro argot, los primeros respondientes van a la audiencia de control de detención y escuchan el debate entre las partes y escuchan lo que el juez resuelve para que ellos, digamos, digan, ah, claro, ese fue mi trabajo, ¿no? Legalidad a la detención, vamos avanzando, vamos bien. O cuando escuchen todo lo que se discute de su mal actuar y cómo el juez resuelve, no estuvo mal esto, ellos lo están escuchando. Y a mí me gusta mucho compartir esta experiencia porque justo cuando yo platico con policías, Daniel, ellos te dicen, pues es que para empezar, yo llevo la puesta a disposición al MP. Y siempre me están regresando mi IPH, me lo batean y me lo batean y me batean el IPH en la cara 1000 veces. Y luego yo nunca sé qué pasa con el asunto. Creo que este es como un hoyo negro que tenemos ahí a donde se está perdiendo la información, porque si nuestros policías se enteraran jurídicamente, ¿no? En este nivel de resoluciones, Daniel, del resultado de su actuar, o incluso a mí me encantaría, vete a juicio, o sea, de aquel asunto supermediático que hiciste la puesta a disposición, vete luego al juicio y escucha cómo se debate, escucha cómo se resuelve para que ellos a lo mejor con eso terminan de embonar en la cabeza justo cómo se discuta pues la actuación sobre de ellos. No sé qué te parece esta idea, Daniel. Me parece fabulosa y de hecho yo creo que sí debería desahogarse también medios en audiencia inicial. Yo sé que hay muchos criterios donde se establece que debería privilegiarse la libertad del justiciable y que por lo tanto sí se pueden desahogar medios, se pueden desahogar datos, siempre y cuando no se necesite preparación previa, justamente por la urgencia de este tipo de audiencias. Pero creo que el propio imputado, a quien le pesa el derecho a la libertad o respecto de quien se está privilegiando la libertad para que la audiencia sea lo más inmediata y urgente posible, le favorecería más cuando existe información sustantiva que se desahogara por su defensa esa información. Sobre todo porque seamos sinceros, y también es una realidad que seguramente los litigantes no me van a dejar mentir. Cuando llegan a la agencia del Ministerio Público, el Ministerio Público los recibe y les abre las puertas y le dice, bienvenido, señor defensor, aquí está su representado, pase por favor, aquí está la carpeta de investigación, impóngase. No, la verdad es que eso no sucede. Y cuando les llegan a dar entrada a la agencia del Ministerio Público,
y proponen actos de investigación, no es que el Ministerio Público, sí, ahorita mismo se lo acuerdo y ordeno a la policía para que vaya y las practique. Tampoco sucede, seamos realistas. Y muchas veces los abogados llegan hasta la audiencia inicial y es ahí cuando están enterando de la carpeta de investigación y también los jueces le dicen, abogado, tiene 10 minutos para imponerse, ¿verdad? Cuando el Ministerio Público ya la trabajó durante 48 horas. Entonces veamos, ¿dónde está la igualdad procesal a la que alude el párrafo primero del artículo 20 de la Constitución? ¿Existe realmente en ese momento? Es claro que no. Y justamente eso es lo que abre la necesidad de generar condiciones de igualdad. Y esas condiciones de igualdad se va realizando mediante estas circunstancias a las que hago mención. De hecho, también otra de las cuestiones que traigo como propuesta y que he venido desarrollando, me invitaron a un foro de abogados convencionalistas hace 2 o 3 semanas y justamente tocaba ese tema. Estaba ahí justamente en la mesa Rafael Satara, don Daniel García Rodríguez, la persona que vivió en carne propia García Rodríguez contra México, estaba el juez Osorio, la doctora, ay, perdón, se me fue el Marisela, nombre. ¿no? Creo que estaba Maricela Marisela. Cifuentes, exactamente. Y bueno, me dieron la oportunidad de desarrollar ese tema y entonces reflexionaba. No es posible una detención que ya fue calificada como legal, posteriormente interponer un incidente de nulidad sobre la misma, y a mi consideración sí. Yo ahí lo que manifestaba es que una determinación que califica la legalidad de la detención en realidad es un auto interlocutorio, y me queda claro que cuando ésta adquiere firmeza, pues ya no podría ser reexaminada o revalorada. Pero justamente en virtud de esta desigualdad procesal que existe entre el Ministerio Público y la Defensa en ese periodo que a la detención se refiere, pues debemos establecer que una detención ilegalmente convalidada y que protege la libertad personal, ¿no? Porque está dentro del régimen de libertades que establece el 16 de la Constitución, el 7 de la Convención, el 9 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, pues también protege algunas circunstancias como el derecho al debido proceso, el derecho a la propia verdad. Y entonces, eh, por eso es que hago una propuesta de esta naturaleza y que no considero que se encuentre, vaya, excedida, porque el propio legislador establece en nuestro Código Nacional, y es lo que comentaba, una figura que es el reconocimiento de inocencia, 485 del Código Nacional. ¿Y este qué significa? Que la audiencia, perdón, la determinación más importante, que es la sentencia que pone fin al procedimiento, la sentencia de fondo, puede ser nulificada cuando aparece información novedosa, información probatoria objetiva que permite establecer que no se cometió el hecho, pues entonces, ¿por qué no también podría realizarse esta particularidad sobre esa determinación, ese autointerlocutorio de control de legalidad de la detención? Incluso hay un precedente que les voy a recomendar, que es el amparo en revisión 770 de 2024 de la Corte, y analiza justamente la causa de procedencia del reconocimiento de inocencia y aporta un montón de información argumentativa que puede ser útil para hacer este tipo de planteamientos. Me queda claro que en muchas ocasiones las autoridades judiciales van a decir, no, es una etapa ya superada, es un auto que no puedo revocar mis propias determinaciones. Pero si hacemos todo este andamiaje, perdón, de el hecho de una nulidad, en términos del artículo 97 párrafo primero, y que se establece, se puede interponer en cualquier momento del procedimiento, podemos analizar que no es un recurso, y por lo tanto no es que vayas a revocar tu determinación, sino que es una nulidad, y las nulidades son mecanismos de control procesal y que por eso pueden interponerse en todo el momento. Pero además, hay una sentencia maravillosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es, perdón, no es, sí, Almonacid Arellano contra Chile. Y esta sentencia habla de dos parámetros respecto de la cosa juzgada fraudulenta. Uno, habla de cuando se funda en información aparente, pero también habla de cuando aparecen nuevos hechos o nuevas pruebas que permiten reabrir el análisis, incluso cuando ya existe una sentencia en calidad de cosa juzgada. Y ahí lo que dijo la Corte Interamericana es que las exigencias de justicia, de llegar a la verdad, puede desplazar incluso el non bis in idem, es decir, para evitar que se oculten circunstancias que lleven a la verdad, que es lo que persigue la justicia, ¿no? Y entonces por eso nos dijo la Corte Interamericana, bueno, si demuestras un vicio que genera invalidación, pues vuelve a reabrir, vuelve a reestudiar, porque debes privilegiar la justicia, debes privilegiar la libertad sobre
eh, cualquier otra particularidad, porque ese es el fin mismo de la justicia. Oye, Daniel, súper interesante. Ahora, de esto último que mencionas, si hay hechos nuevos, si hay pruebas nuevas, me queda claro. Pero has desatado las redes sociales y todo el mundo ya está intrigado con esta última postura que has compartido, porque estás de acuerdo con que siempre nos enseñan, o hasta hemos enseñado, yo lo he dicho y por eso ahora escucho con mucha atención tu propuesta del que pareciera ser que cada acto se abre, se debate, se cierra, avanzamos, se abre, se debate, se cierra, avanzamos, ¿no? Y ahora lo que tú propones es interesante y sobre todo escuchaba que decías como en cualquier momento. Creo, sé que lo he leído por ahí de otros países, no ubico ahora cuáles, no sé si tú tienes ese dato. En otros países sí es permitido, digamos, seguir debatiendo, ¿no? Creo que incluso Estados Unidos, estar debatiendo estas cuestiones de detención de nueva cuenta en juicio o alguna cosa así. Sin embargo, ahora sí que a petición del público, luego del comercial, porfa, explícanos cómo se tendría que hacer esto, porque justamente la pregunta o la solicitud es que el juez, que Daniel nos explique cómo tendría que solicitarse esto a un juez. Ya sabes, porque si decías hace rato, quieres entrar y te cierran la puerta en la cara, pides la carpeta y no te dan y te regresan, o sea, todo este tipo de, yo les digo, batazos elevados que sufrimos cuando hacemos solicitudes. ¿Cómo le podríamos hacer con esta propuesta tuya para que no termine siendo un batazo elevado? Pero nos lo cuentas ahora, luego del comercial, ¿de acuerdo? Naye, adelante, por favor. ¿Qué tal? Pues en esta rica mañana con una tacita de café calientito a la mano para poder despertar y tener este shot de energía, con mucho gusto en este capítulo 39 de Café con Derecho tenemos de invitado súper especial a Daniel Venegas y estamos platicando, estamos haciendo una crítica bastante fuerte pero constructiva sobre el tema de detenciones simuladas. Y a propuesta también de nuestro querido Daniel, en la parte de sumar y de ver el cómo sí, vamos, se me ocurre, Daniel, a tejer, ¿no? O a construir de nueva cuenta los asuntos y las cuestiones de litigio. Queremos aprender de ti. ¿Y qué te parece si nos ayudas a dar respuesta a la pregunta que hacía antes del comercial, por favor? Sí, ya de inicio se me ocurre que, o corrígeme, el planteamiento sería... Soy defensa y estoy teniendo enfrente un asunto a donde veo que es una detención simulada. Llego al control de legalidad de detención, debato lo que necesito y batazo elevado. Me dicen, no, la detención es legal, continuamos. ¿Ah? Aquí el punto, la primera recomendación es arriba el ánimo, vamos a seguirle buscando por dónde, pero ahora, procesalmente y técnicamente, por dónde y cómo le buscaríamos en el cómo sí, Daniel? Bueno, en primer término, coincido. Sí, hay que ir con ánimo. Sabemos que
muchas personas juzgadoras no van a tener esa misma conciencia o ese mismo bagaje tan amplio que podemos nosotros documentarnos, pero sabemos también que tenemos medios de impugnación al alcance y bueno, ahorita me hago cargo de ello. Pero efectivamente, nuestra corte estableció en jurisprudencia que nuestro sistema es de puertas cerradas y cuando una puerta se cierra ya no puede reabrirse. No tengo dudas sobre la existencia de esa jurisprudencia. Pero también la contradicción de tesis 293 de 2011, de la cual hablamos antes de iniciar la transmisión con Ramsés, dice justamente o establece una parte que habla sobre la contrastación de la jurisprudencia local, la jurisprudencia mexicana, con la jurisprudencia interamericana. Y entonces establece tres supuestos, ¿no? Esa contradicción de tesis. Primero, que cuando el criterio se emite por un caso en el cual el Estado mexicano no es parte, debe verificarse la circunstancia fáctica que motivó el desarrollo de la jurisprudencia interamericana con la circunstancia fáctica específica y entonces resulta aplicable. Posteriormente, en todos los casos debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con nuestra jurisprudencia nacional, pero si no es posible esta armonización, entonces debe optarse por la jurisprudencia que más resulte beneficiosa para la persona. Entonces, si tenemos jurisprudencia del Estado mexicano de la que habla de las puertas cerradas y tenemos esta jurisprudencia que les citaba al Monacida Arellano, y esta dice, olvídate del non bis in idem, privilegia la justicia, privilegia la verdad y vuelve a reaperturar si la información es de calidad y suficiente para llegar a la verdad, que es lo que busca la justicia. Entonces, se pueden armonizar o puedo privilegiar una. Ahí nos dejó abierta la propia Corte en la contradicción de tesis 293. Vete por la que más favorezca. Y esta pequeña porción de la jurisprudencia, porque la jurisprudencia, vaya, el resolutivo, el engrose de la contradicción 293, la tesis, el extracto, la síntesis, es una tesis que les comparto un número de registro, por aquí lo buscaba mientras hablábamos, un segundo, 206.225 y lleva por rubro jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable para la persona. Entonces, ese es el fundamento para decir, sí, existen dos jurisprudencias, pero esta favorece más a mi representado y permite esta posibilidad de destruir o desplazar el non bis in idem, de desplazar la cosa juzgada, porque un auto interlocutorio también puede adquirir esa categoría de cosa juzgada, y entonces voy a interponer incidente de nulidad. Entonces, el planteamiento correcto, desde mi perspectiva, sería a través de un incidente de nulidad, porque justamente yo estaba desprotegido. Y lo puedo demostrar porque hasta aquí asumí el cargo y porque fui a sede ministerial y no me permitieron el acceso y porque inicié una queja en derechos humanos por la incomunicación y porque di vista al órgano de control interno y porque interpuse un amparo por incomunicación con mi representado y entonces con todo esto estoy sustentando cómo me encontraba en una desventaja procesal, asumo el cargo aquí, no se me permitió ningún tiempo para probar, una vez que asumo el cargo salgo a las calles, me doy a la tarea de buscar grabaciones y me doy cuenta que no fue detenido como lo vino a decir la policía, sino que fue sacado de su domicilio y fue golpeado y todavía estuvo ahí 2 o 3 horas y entonces vaya, no pueden cerrarse entonces los órganos jurisdiccionales la mirada y tratar de escudarse en es una etapa superada, no puedo revocar mis propias determinaciones porque el fin último, la obligación última, el deber es generar condiciones de justicia, no solapar malas actuaciones y constituirse como ¿cómo decirlo? Como una sucursal de la fiscalía, ¿no? Porque a veces eso parecieran ese tipo de resolutores, como si fuera una sucursal de la fiscalía. Eso no puede suceder. Y entonces cuando este planteamiento en ese foro, me antecedió en la palabra don Daniel García Rodríguez, y entonces en algún momento dijo, yo los invito, para cerrar su intervención, dijo, yo los invito a que impugnen las determinaciones del Estado. Entonces al momento de hablar yo, dije, a ver, acaban de escuchar y escuchen la autoridad de quien se los dijo, impugnen las determinaciones del Estado. Gracias a que impugnó las determinaciones del Estado, hoy tenemos una herramienta para combatir la prisión preventiva. Entonces, si como gremio nos unimos y empezamos a impugnar, yo sé que a veces no nos van a pagar, pero hay que pensar cuáles luchas convienen pelear por nuestra propia cuenta para ir generando precedentes, para ir modificando este contexto y que a la postre va a servir a todo el gremio jurídico y desde luego a la propia sociedad. Entonces, esa sería la invitación.
Sí, sin duda, a hacer litigio estratégico y estar pensando en seguir pique y pique y pique piedra, ¿no? Y ahora sí que no ponernos tristes y soltar los asuntos o soltar las cuestiones desde los primeros momentos, ¿no? Y que vaya también que estamos pasando por un momento bien interesante, pero que tenemos que sobresalir y tenemos que estar adelante en esto. Fíjense que además de esta, vean, invitación, yo diría este punto conclusivo también que el buen Daniel nos comparte ahora sobre el litiguemos hasta donde sea, ¿no? Hasta las últimas etapas, hasta donde tengamos que llevar el asunto. Otra forma también de combatir estas cuestiones y de que podamos aprender nosotros también es, pues bueno, podrían ustedes tomar la clase del 26, domingo 26 de octubre, justamente con nuestro querido Daniel Venegas y además con mis queridos amigos Mayen y Sol, porque en esta clase de domingo, fíjense que van a hacer una simulación de audiencia y justamente, ¿no, Daniel? Hablarán sobre un caso perdón, lo debatirán desde el control de detención, hablarán de argumentos no vinculatorios y estas cuestiones. Entonces, vean, este curso que tiene señaladas sesiones de domingo 19 de octubre y domingo 26 de octubre, incluso si a ustedes se les va la sesión, pueden inscribirse y tener la grabación y esa es una gran opción, ¿no? Acudir también a este curso para rescatar más cuestiones técnicas sobre de esto. Ahora, último temita que saco a colación, Daniel, y que sé que me vas a decir, no te pases, volvemos a otro episodio con más café y con más té porque no da tiempo. Pero me quedé muy preocupada con lo que comentaste al inicio de estas reformas, que ya saben, siempre ¿cómo se dice? Nos madrugan o desmadrugan, no sé cuál sea la palabra correcta. O sea, ahora pasan las reformas de madrugada mientras todos dormimos en la que tú señalabas del artículo 146, porque pienso, el hecho de que en México sigamos trabajando y sigamos normalizando el trabajar con denuncias anónimas hace mucho daño a los casos. O sea, en otros países, en otros sistemas, ya no es permitido, o si acaso llegaran a tener inicialmente, digamos que la noticia criminal surge por una denuncia anónima, existen tamices de comprobación, que incluso Estados Unidos le llama el doble check, ¿no? O sea, dice, tienes una denuncia anónima, me la tienes que chequear, la tienes que verificar, Ministerio Público, para poder trabajar con ella. Y no en cambio, Daniel y a las personas que nos acompañan hoy en el episodio, ¿ustedes han visto o han tenido asuntos que llegan a juicio sin una víctima identificada y con una denuncia anónima? Y dices también, ¿cómo se ha sostenido este caso, no? Porque muchas de las detenciones que tú señalas, Daniel, también parten de la famosa denuncia anónima que es un invento nada más, es un unicornio, ¿no? O sea, esa persona no existió, pero la meten ahí en el relato del IPH o de la carpeta, ¿no crees? Definitivamente, mira, yo no estoy en contra de la denuncia anónima, está bien, antes en mi perspectiva. El problema es cómo lo utilizan las fiscalías y cómo lo siguen convalidando los jueces, porque ya desde el sistema anterior, y les voy a compartir una tesis, 168946, denuncia anónima, justifica la actuación de la institución ministerial para la investigación de los delitos, pero carece de valor probatorio. Para lo único que sirve la denuncia anónima es para decirle a la policía, ahí está sucediendo algo delictivo. Y es Ujú. la única finalidad es activar el mecanismo de persecución o de investigación. Y obviamente la policía debe ir a constatar, debe recabar información, llevarla al Ministerio Público, se debe evaluar, pero el órgano jurisdiccional ni siquiera puede utilizarla para un indicio, ni siquiera. O sea, fueron tajantes los tribunales federales desde el sistema inquisitivo. Ahora pensemos en este sistema que supuestamente es más garantista. Y entonces lo que dijeron ahí los tribunales federales no puede tomarse, pero en absoluto, ni como indicio ni nada, porque desde luego es información a quien no se le puede atribuir su generación. Y entonces, insisto, está bien porque sí es una herramienta válida cuando no se abusa de la misma
para generar ámbito de persecución de delitos y de justicia a la postre. El problema no es eso, sino como muchas de las instituciones que tenemos, me refiero a instituciones jurídicas, es cómo se utilizan a veces en abuso, ¿no? De las pretendidas funciones, porque las funciones reales de las instituciones públicas no son esas, o son otras mucho más favorables para el entorno social y no para generar, insisto, estadísticas. Y sí, también en relación a lo de las reformas comparto totalmente. Por ejemplo, la ley de amparo nos la vendieron incluso desde las tribunas públicas, como decir, no, lo que pasa es que se están reduciendo los tiempos de juzgamiento cuando sabemos que fácticamente eso es imposible. O se está generando la justicia digital cuando eso ya existe desde hace mucho tiempo. Y que dicho sea de paso, permítanme compartirles que en un amparo, por ahí publiqué en mi Facebook, que en un amparo que promoví, me lo acordaron en el siguiente sentido. Un día después de que salió publicada la reforma de la ley de amparo, me dijeron, se previene al quejoso para que en un plazo de 5 días exhiba copia de su demanda, copia de los documentos con la que le anexa y copias para traslados, porque este órgano jurisdiccional carece de papelería. Ya se solicitó la papelería al órgano administrativo sin que nos lo hayan atendido y además la mayoría de nuestras impresoras no funcionan. Bueno, entonces, ¿para qué me dices y me vendes que va a ser una reforma de justicia digital cuando me estás pidiendo copias, ¿no? Obviamente respondiendo en el sentido de que no me pidiera cosas infundadas y que hiciera su trabajo y que y emitiera los apercibimientos respectivos. Pero bueno, ese es lamentable y lo retomo porque justamente esta reforma, la que decía el Código Nacional, reforma prácticamente todo el Código Nacional para cambiar juez por persona juzgadora, etcétera. Y por ahí, entre líneas, te mete, y también te reformo el 146 para que la detención, la flagrancia sea más laxa y baste el mero señalamiento. Entonces, qué grave que justamente traten de madrugarnos, como bien dices, metiendo toda esa faramalla de reformas innecesarias para que lo sustancial lo escondan por ahí, ¿no? Sí, tremendo. Ojalá, de verdad, ojalá, aunque ya no sé ni qué pensar. Ojalá que esas reformas, no pasen en ese sentido y que, bueno, seguramente luego podemos dedicarle ahí unas horas de estudio y compartir con todos ustedes. Algunas personas escriben, por ejemplo, Daniel, ¿cuál propuesta? ¿De qué hablan? No había escuchado nunca. Vamos a ver si podemos socializar por ahí la propuesta, el documento para irlo leyendo y que luego vayamos discutiendo estas ideas, ¿de acuerdo? No se me estresen tanto con los números de registro y estas cuestiones. Veo que varios están aquí como de, ¿cuál era el número? No lo anoté. Tranquilos, tranquilos, ya saben que en el formato de café con derecho la idea es tener a la mano una taza de té, una taza de café, de lo que ustedes gusten y platicar. Y luego ustedes van a poder venir a la grabación de este episodio y ahí si le van poniendo play, pausa, para que cada que salga un dato de los tan interesantes que Daniel Venegas nos compartió en esta mañana, pues por ahí puedan desarrollar más la idea. O si no, en un ratillo más yo me lo bombardeo en un WhatsApp para decirle, por favor, amigo, pásanos de nuevo los números. Y de lo que yo les comentaba de hallazgos y este tipo de estadísticas, con mucho gusto también se los comparto. Muchas gracias porque en el grupo de Café con Derecho cada vez somos más personas y créanme, eso es algo que yo tengo que reforzar ahora, lo tengo que volver a decir y que además aquí va el agradecimiento, Daniel. El programa de Café con Derecho es totalmente gratuito y yo agradezco de manera enorme, así con negritas, mayúsculas, signos de admiración subrayado, gracias a nuestros invitados porque no nos cobran un peso por venir con nosotros. Miren que los paramos temprano o los detenemos de sus actividades y vean con qué bonita actitud y con qué bonita energía vienen a compartir este café con nosotros. Entonces, si no es también por esta apertura de nuestras personas invitadas, pues sería más complicado lograr este objetivo. Así que, Daniel, a ti de nueva cuenta, muchas gracias. Y porque también tú eres un genuino compartiendo, por favor, dinos a todos de nueva cuenta cuáles son tus redes sociales, porque yo ya me fui a TikTok, encontré a Daniel Venegas y le puse seguir con campanita y ya me salen ahí los videos de Daniel y voy aprendiendo de él cada que publica un TikTok. Pero para los que todavía no, cuéntanos por favor a dónde encontrar más de ti en estas redes sociales.
Claro que sí, muchas gracias. En TikTok estoy como Daniel Venegas, bueno, en TikTok, Facebook e Instagram como danielvenegas.penal. Facebook e Instagram las acabo de abrir. En Facebook me fue muy bien, en una semana tuve como 1000 seguidores. En Instagram tengo como 9 días, no, no es cierto, como 100, una cosa así, pero igual hace una semana y bueno, en TikTok es donde más he estado publicando un poquito, ¿no? Y bueno, también agradecerte a ti por generar este espacio. Realmente es una labor fabulosa y además felicitarte porque tienes una audiencia fenomenal a la cual le agradezco por estar aquí presente. Veo en Zoom 150 participantes, en redes sociales me imagino que han de ser muchos más y para la hora de la mañana es una gran resultado el que estás dando. Y yo encantado de estar aquí, como seguramente todos los que vienen, como bien dices, a compartir eso, porque justamente esa es lo que me refería hace un momento. Es el momento, sobre todo, por este momento en el cual estamos viviendo, donde cada vez se vuelve más complicado por las instituciones y por las reformas aglutinarnos como gremio, generar cohesión y generar litigio estratégico para llegar justamente a mejorar nuestro entorno como abogados. Entonces, muchas bendiciones a todos, muchas gracias y muchas felicidades, Ana. Y Daniel, deseo buen día. muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Oigan, y por último, ya estamos a las 9 de la mañana. Quiero invitarles, Naye, ayúdame por favor, porque en INDECAJ ya estamos agendando y preparándonos para la cena de fin de año. Esa cena será el sábado 13 de diciembre en la Ciudad de México. Yo sé que muchos de ustedes están viviendo en distintas ciudades, en distintos estados. Ya saben que yo les mando abrazos chiapanecos particularmente, pero quiero convocarlos. ¿Qué les parece si también en esta comunidad con Café con Derecho logramos ese sábado 13 de diciembre reunirnos en la cena? Donde además, pues en lo que vamos bailando, celebrando, y ese día no tomaremos café, sino otro tipo de bebidas espirituosas, escucharemos al doctor Gerardo Campos Malagón y al doctor José Díaz de León, nuestro conocido doctor Pepe Díaz de León, a quien a ambos mando un abrazo con mucho cariño. Y pues ese día estos dos grandes ponentes estarán dando una charla jurídica sobre el amparo en el sistema acusatorio. Miren qué buen evento. Tenemos cena, tenemos baile, podremos abrazarnos y darnos estos buenos deseos también de un feliz 2026 y pues aprender de estos grandes. Así que tienen ahí la información también. Igual comuníquense con Naye o a nuestros números de teléfono. Gracias, Naye, para que podamos vernos por allá. Es muy importante que cuanto antes tengan su silla asegurada porque el cupo es limitado. Así que, Daniel, estás invitadísimo, por favor, para que nos veamos por ahí y nos demos también ya ahora sí en persona estos abrazos y estos buenos deseos. Y a toda esta, como tú lo señalabas, a toda esta linda comunidad de Café con Derecho que se va construyendo a cada momento. Muchísimas gracias una vez más por sintonizarnos. Nos vemos en persona el sábado 13 de diciembre. ¿Qué les parece? Por ahora, muchas gracias por haber compartido esta mañana. Gracias, Daniel, de nueva cuenta. Y nos vemos el lunes con otro episodio de Shot Extra con aprendizaje jurídico. Muchas gracias. Bonito fin de semana.